Buenas tardes, soy el estudiante Juan Camilo Crispin Rojas de la Facultad de Derecho y en este video voy a estar hablando y analizando mi mapa conceptual de la Getty y la sentencia del tema que me correspondió, el cual es tutela y sus demás componentes. Gracias. Como primera instancia, tenemos la tutela dividida en dos, en derecho actual y en derecho romano. En el derecho actual, la tutela es un mecanismo de protección de las personas que no gozan de plena capacidad de obrar. Nos referimos a los menores o a los incapacitados jurídicamente, cuyas facultades jurídicas están limitadas y se complementan mediante la intervención de su tutor. Esta institución se regula en los artículos 199 y siguientes del Código Civil y es impredecible conocerla antes de iniciar un proceso de modificación de la capacidad jurídica. Tales procesos de incapacitación suelen promoverse respecto a personas mayores o con patologías que afecten a sus capacidades para vivir autónomamente. Esta está dividida en cuatro. La primera es que existen dos tipos de tutela. Primero, tutela familiar y segundo, tutela institucional. La tutela familiar trata de un sistema donde el tutor pertenece al ámbito familiar del tutelado. En este sentido, la institución de la tutela resulta comparable a la patria potestad. Así, los menores tutelados son aquellos no sometidos a la patria potestad. Ya en la tutela institucional, se trata de un sistema donde el tutor, que puede pertenecer no al ámbito familiar del tutelado, actúa bajo el control de las autoridades. Nuestro sistema es de corte institucional, ya que es el juez quien nombra y controla al tutor. Sin embargo, presenta rasgos familiares según el Código Civil. Como siguiente, tenemos quién se somete a la tutela. Como decimos anteriormente, el tutelado se caracteriza por tener la capacidad de obrar limitada en nuestro ordenamiento jurídico. Existen dos supuestos en que pueden proceder la tutela. Primero, los menores no emancipados en situación de desamparo y segundo, los menores no emancipados no sujetos a patria potestad. Como tercer punto, tenemos quién puede ser tutor, el cual nos dice la determinación del tutor en nuestro ordenamiento jurídico corresponde a la autoridad judicial. Así será el juez quien nombre al tutor y controle su actuación. Sin embargo, se permite que los padres designen tutores u órganos de fiscalización de los mismos en su testamento respecto a sus hijos menores o incapacitados. En este sentido, se establece un orden preferencial que puede ser alterado por el juez, si así lo estima, de acuerdo al interés del menor o incapacitado designado por el tutelado cónyuge que vivía con el tutelado. Padres relacionados, designados por sus padres en el testamento, descendientes o hermano. Por cuarto punto, tenemos contenido de la tutela, el cual nos dice que la tutela se compone de una serie de facultades, deberes que atentan al tutor o sobre la persona o el patrimonio tutelado. Tales facultades tienen como único objetivo la defensa de los derechos, ese interés de la persona sujeta a la tutela. Y por último, tenemos la extinción de la tutela, el cual nos dice que el artículo 231 del Código Civil regula las causas de extinción de la tutela que incluyen, primero, que el menor de edad cumpla la mayoría de edad, la adopción del tutelado menor de edad, el fallecimiento del tutelado. La extinción de tutela puede suponer el nombramiento de un nuevo tutor si el titular sigue teniendo su capacidad de obrar limitado. En ambos casos, el tutor debe rendir cuentas sobre su administración en la autoridad judicial. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la acción de tutela en el derecho romano. ¿Cuál nos dice? La tutela en el derecho romano era una figura jurídica por el cual se le daba protección al menor y a las mujeres, ya que era un poder que era permitido por el derecho civil, ya que se le daba a una persona libre para que se protegiera por su corta edad y no pudiera hacerlo. Este poder que se le otorgaba no podía ser malintencionado, no podía utilizarlo en provecho propio. Bueno, ya en el derecho romano tenemos también varios ítems del cual vamos a hablar. Primero, tutela del impuber. Existen tres maneras diferentes para designar el tutor del impuber, los cuales son la designación por testamento del jefe de familia,
el llamamiento por ley y la designación por el magistrado. Ahora vamos a hablar de las clases de tutela. En derecho romano existen las modalidades, las cuales eran las siguientes en el derecho romano. Tutela testamentaria. Esta clase de tutela se da por voluntad del jefe de familia o pater familias que al momento de su muerte lo que estaba bajo su propiedad potestad quedaban impúberes, entonces se le dejaba estipulado en su testamento la designación de tutor. Por consiguiente, sigue la tutela legítima. Cuando faltaba un tutor testamentado durante la ley de las 12 tablas, se estipuló que el tutor sería el más asignado del impúber. Tutela dativa. Cuando no se presentaba ninguna de las anteriores figuras de la tutela, se daba la tutela dativa, que era considerada por el magistrado y este se hacía por la petición de los parientes o de cualquier interesado. Por siguiente, tenemos funciones del tutor. Estas funciones que ejercía el tutor cuando nos eran designados, eh, cuando eran designados recién sobre el patrimonio del diputado, no se incluía ni un ciudadano personal ni educación, ya que éste era responsable de los parientes próximos, que generalmente era la madre del menor. La excepción era cuando la madre también moría. En este caso, si se dejaba la responsabilidad del ciudadano personal al tutor y los gastos de educación regulados por el magistrado. Tenemos también el fin de la tutela. Cuando dice la tutela no era perpetua, tenía un ómite de tiempo y también terminaba por alguna de estas causas: por la llegada del púlpito o por la pubertad, por la muerte de diminuto, por la muerte del tutor, por la llegada de alguna excusa legítima. Y por último, tenemos las obligaciones del tutor al finalizar el cargo. Las obligaciones más importantes que se nombra en el libro era lo de rendir cuentas de su administración al púpilo. La ley de las 12 tablas concedía acciones para proteger el púpilo, el cual decía la acción criminal, suspendatorias, la acción rationibius astringendi. Como primera instancia tenemos la identificación de la sentencia. La sentencia está identificada como la sentencia T022 del 17. Magistrado oponente. El magistrado oponente se llama Luis Guillermo Guerrero Pérez. Fecha. Esta fue celebrada el 23 de enero de 2017 en la ciudad de Bogotá. Sala de decisión. Fue la segunda sala de revisión de la Corte Constitucional. Tema jurídico. De acuerdo con la situación facticia expuesta en los antecedentes de esta providencia, le corresponde a la Corte establecer si el boletín de prensa publicado por Ecopetrol en su sitio web oficial el 19 de febrero de 2015, a través del cual informa a la opinión pública acerca de la decisión unilateral de dar por terminado el contrato laboral suscrito con el actor por el hecho de haber recibido dineros por parte de un contratista, vulnera sus derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y al trabajo. El 2 de mayo de 2016, Roberto Elaido Espriella Fernández, por conducto de apoderado judicial, formuló acción de tutela contra Ecopetrol por considerar que dicha empresa vulneró sus derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y al trabajo. Como consecuencia, se ha haber publicado en su sitio web oficial información relacionada con los hechos que motivaron su desvinculación de su identidad y que en su sentido lo relaciona con grupos armados a la margen de la ley y actos de corrupción sin que ellos sea cierto. Como hecho, también tenemos la rectificación que procede cuando a través de un medio de comunicación se ha difundido una información que no corresponde a la verdad o que presenta una visión parcializada o incompleta de los hechos de manera que se afecte a una persona y su imagen o reputación. Ahora pasamos al obiter dicta. Nos dice que, como la esfera de protección del ámbito privado del individuo y de su familia, la cual se traduce en una abstención de conocimiento e ingeniería en aquella órbita reserva que le corresponde a la persona y que escapa al conocimiento público y por tanto no debe ser materia de información suministrada a terceros ni de intervención o análisis de grupos ajenos ni de divulgaciones o publicaciones. Y por último tenemos al ratio decidente, el cual nos dice que en mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. Muchas gracias. Hasta luego.